Hola a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Mi nombre es Paula Lapostol, gerente de personal en la Cámara de Comercio de Santiago. Le doy a todos muy bienvenidos a este espacio. Quiero presentarles quienes nos acompañan hoy. Es Leslie Warren, ella es ingeniera civil de la Universidad Católica, tiene una sólida trayectoria también en áreas de estudio y pasando desde una misma casa de estudio, incluso habiendo participado en investigaciones en el MIT y actualmente está a cargo como Head of Research de Book. Y también me acompaña Catalina Werner, ella es socióloga de la Universidad Católica también, con máster en Management en la Universidad de Leeds en Reino Unido y posee más de 5 años de experiencia realizando investigaciones y actualmente se está focalizando en temas de gestión de personas, cultura y bienestar laboral y también trabaja en el equipo con Leslie como Research Analyst de Vogue. Así que nada, muchas gracias chicas por acompañarnos, así que les dejo ahí a ustedes el espacio. Vamos a tener al final de la presentación la posibilidad de ir haciendo preguntas y también durante la presentación podemos ir haciéndolas a través del chat y ir interrumpiéndolas para que esto pudiese ser más dinámico y generar una conversación también a propósito de los temas que ustedes nos vayan planteando. Esto. Muchas gracias, Paula, por la presentación y por la invitación a la Cámara de Comercio Santiago. Estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo con ustedes y con sus socios para hablar de un tema tan importante como es la felicidad organizacional, ¿verdad? Em, Ahí de repente, Cata, ¿podéis partir presentando para que partamos? De todas maneras, quería partir con una pregunta para ti, Paula. En Sí, dígame. tu, En tu rol de gerente de persona de una Ujú. organización que en el fondo le toca también relacionarse con muchas otras empresas, em, ¿cómo has visto tú esta evolución un poco del concepto de felicidad, de bienestar, la importancia que se le otorga desde las empresas? Súper, Leslie, mira, es una excelente pregunta. Desde mi experiencia y también en el relacionamiento con nuestras empresas socias, nosotros vemos, yo te diría que ya en las últimas décadas, una tendencia a que los temas de bienestar, felicidad o calidad de vida pasaron a ser desde una consideración más secundaria a una prioridad estratégica. Tanto el negocio como las áreas de personas ya tenemos un poco la convicción de que los trabajadores más felices, más contentos, más satisfechos con sus empleadores, generan mayor, o un trabajador contento, por así decirlo, en el espacio donde él trabaja, genera claramente indicadores de productividad mucho más alto que en un clima o en un ambiente de trabajo donde no está satisfecho o no se siente un poco con bienestar laboral, digamos. Primero, yo creo que hemos estado reconociendo en este último tiempo el impacto de estos temas en la productividad para el negocio, por lo tanto pasó a ser relevante claramente. Lo segundo, creo que las empresas llevamos un tiempo ya generando un cambio cultural dentro de nuestras organizaciones, donde hoy día hay un equilibrio entre la vía, o se promueven dentro de la cultura laboral en las empresas, una cultura de trabajo más orientada a la inclusión, a la diversidad, a la conciliación trabajo-familia, a compatibilizar la vida laboral con lo personal donde también ahí en esos cambios de cultura organizacional también empezamos a medir de alguna manera los indicadores relacionados con el bienestar, el clima, la satisfacción cultural y donde empezaron a ser indicadores que apalancaban o afectan hoy día al negocio o al liderazgo y tiene impacto directo de hecho, las empresas que medimos la satisfacción, el bienestar, el clima o la felicidad organizacional hoy día los líderes están haciendo seguimiento a esos indicadores porque claramente entienden que es parte hoy día del ejercicio del liderazgo, pero también es parte, digamos, de un indicador que tienen que monitorear para que no les afecte en la tasa de renuncia, en el ausentismo, en la rotación, y eso y automáticamente impacta el día a día del negocio y los resultados. Y como tercero, yo creo que hoy día las empresas hemos desarrollado
un alto, grandes programas de beneficio y de algunos programas de apoyo a temas de salud mental, a temas de bienestar, como, no sé, por ejemplo, temas que tienen que ver con un poquitito la conciencia y el espíritu, como decimos nosotros, pero que tienen que ver con técnicas de meditación. Empezamos a implementar el mindfulness también en muchas empresas, horario flexible, bandas horarias, servicios también orientados a personas con, no sé, por discapacidad, el teletrabajo, por ejemplo. Entonces, hoy día claramente tenemos las empresas programas específicos de bienestar o de calidad de vida que apuntan a una mayor satisfacción y también todo esto en un ambiente donde vemos que el consumidor, por así decirlo, ya que estamos hoy día en una asociación gremial, hoy día más que comprar el producto en sí, estamos comprando experiencia, queremos pasarlo bien, queremos disfrutar. Prueba de ello es que los cyber de los viajes o el travel sale obviamente tienen un alto monto de número de transacciones o un concierto hay que hacerlo 10 veces porque se respetan los lugares. O sea, hoy día hay una necesidad mucho más conectada con esta necesidad también de compatibilizar la vida con el trabajo, que en el fondo hoy día nosotros pensamos que el ser humano es en el trabajo, pero también es en su casa, tiene que ser compatible. No hay una Paula en el trabajo y una Paula en su casa, sino que creemos que son aspectos de la vida que se complementan. Eso. Oye, me encanta la, la introducción que diste porque conecta con muchos puntos que vamos a ir viendo a lo largo del camino. Eh, Específicamente esto, lo último que dijiste, que en el fondo no hay una Paula en el trabajo y una Paula en la casa en el fondo, porque finalmente esto que ves tú en los consumidores, esos consumidores también son colaboradores, también quieren experiencias y quieren que los vean como una persona integral en cualquiera de las facetas, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que estudiamos en este estudio, valga la redundancia. Es la segunda versión de este estudio de felicidad organizacional que hicimos en Book, que conecta mucho con nuestro propósito. Ya el propósito de Book es crear lugares de trabajo más felices, que nosotros lo hacemos un poco a través de nuestro software, pero además brindando información relevante en la que las organizaciones puedan basar sus decisiones, ¿ya? Para poder avanzar hacia la felicidad organizacional, ¿ya? Y un poco en base a lo que dijiste, por eso digo que conecta muy bien tu respuesta con lo que teníamos pensado. Eh, Es en el fondo, esto mismo nosotros lo venimos levantando desde hace harto tiempo en conversación con nuestros clientes, viendo las tendencias mundiales. Sabemos que hay un cambio de paradigma en lo que entendemos como felicidad y bienestar en las organizaciones. Eh, Hace 10 años e incluso hace 5 años el concepto era distinto. Pasamos de una mirada más tradicional, en el fondo como más unidimensional, pensando en el bienestar físico de las personas, básicamente para poder habilitarlos a que hagan bien su trabajo, y ahí nos enfocábamos quizás en la parte más ergonómica, ¿verdad? O si un trabajador tiene como un alto, necesita mucha, no sé, fuerza física, bueno, poder prepararlos para eso. Sin embargo, ahora pasamos a una mirada mucho más integral, multidimensional, que tiene que ver más allá de la dimensión física, con la dimensión mental, social, incluso financiera y espiritual de las personas. Entonces, de todo esto, de alguna manera, nos hacemos cargo desde las áreas de persona y eso es un desafío gigante, porque en el fondo no todas las personas son iguales y puede ser abrumador. Y muchas veces eso hace que caigamos en iniciativas que son simplistas o más superficiales un poco porque es abrumador poder como abordar esto como desde una mirada más profunda, sin entender bien quizás qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar en felicidad. Em, y por eso nosotros ya llevamos 4 años midiendo felicidad también en las organizaciones. Generamos un modelo que se llama Building Happiness, es una encuesta que se aplica, bueno, hace 4 años a todas las empresas que decidan participar, independiente de si son clientes de Book o no.
Y es una encuesta que se lanza a todos los colaboradores de la empresa y mide la felicidad en estos 4 pilares que se ven a la derecha: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Eh, ya se ha aplicado en 3 países. El próximo año vamos a incorporar a México, entonces vamos a estar midiendo en Chile, Perú, Colombia y México. Ya se han medido más de 1.100 empresas y más de 160.000 encuestados, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es información muy relevante, es una gran cantidad de información que le permite a la empresa, por un lado, eh, tener un diagnóstico, una línea base. Probablemente ustedes se miden con algún modelo, y eso permite que uno sepa y poder compararse con uno mismo, poder compararse con otras empresas similares, ¿verdad? Pero además, analizando esa información de manera agregada, nos permite a nosotros, como área de estudios de BUC, poder generar conclusiones que son relevantes para todas las organizaciones, ¿ya? Y entender un poco esta dinámica de la felicidad organizacional y generar este estudio, ¿ya? Así que avancemos y en el fondo el gran objetivo, y es como cruzada que tenemos en BUC, es apoyar a las empresas a tomar sus decisiones en base a datos, ¿ya? Vemos que es un desafío todavía para las áreas de personas, tener datos relevantes, cifras confiables en las cuales basar sus decisiones. Y nadie pensaría hoy en día que un área como finanzas o operaciones tomaría una decisión un poco al vuelo, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que incorporar nosotros desde las áreas de personas. Es importante porque las decisiones que se toman en nuestras áreas son trascendentales para el negocio. O sea, nosotros atraemos a las personas, fidelizamos a esas personas, las capacitamos. eh, y son esas personas la base de el negocio finalmente. Entonces, es importante tomarnos esto de manera seria, y ojalá basar cada decisión importante del área en datos, ¿ya? Entonces, como decía Leslie, con Building Happiness, las empresas se miden, las empresas reciben un reporte personalizado donde ellos pueden hacer un benchmark con empresas de tamaño similar, de la misma industria también. Pero como decía, desde Book quisimos dar ese paso más allá y analizar todos estos datos de forma agregada. Esto lo hicimos por primera vez el año pasado, el 2023. Y entonces este año, el 2024, hicimos de nuevo este mismo estudio, la segunda versión. Y es justamente de este estudio de lo que le queremos conversar y les queremos contar. Entonces, un poco contarles qué es lo que vamos a ver en esta presentación. Primero vamos a partir hablando un poquito sobre la muestra para que nos hagamos una idea de dónde vienen todos estos resultados, estos hallazgos, estos insights. Y después ya vamos a hablar un poquito más de los resultados en sí mismos, los cuales los separamos en 3 principales temas. Primero, responder a la pregunta, bueno, ¿qué tan felices son las personas en el trabajo? El segundo aspecto va a ser, bueno, ¿por qué la felicidad es importante para el negocio? Y en tercer lugar, vamos a cerrar con esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos lograr esta felicidad laboral que todos tanto deseamos, ¿verdad? Y ahí nosotros les vamos a presentar los 5 predictores de la felicidad, ¿ya? Como las 5 claves más importantes. Entonces, para contarles un poquito de la metodología y de la muestra, partir contándoles que este estudio se basa en 3 fuentes de información. La primera tiene que ver con, como se podrán imaginar, la misma encuesta de Building Happiness, que para este año 2024 cuenta con la información y con la respuesta de más de 75.000 colaboradores, que para aquellos que les gusta la investigación sabrán que en el fondo esta muestra es súper robusta. Entonces tenemos una muy buena muestra aquí en Building Happiness, que nos permite sacar hallazgos, hacer cruces y hacer análisis estadísticos un poquito más como robustos. Y bueno, de estos 75.000 colaboradores, ellos representan a 775 organizaciones. Entonces, un poco en corto, lo que tenemos en este estudio es la experiencia de muchos colaboradores que representan a muchas organizaciones, ¿ya? Además, esta encuesta de percepción la complementamos con los datos administrativos que nosotros tenemos en nuestra plataforma de Book.
Entonces, aquellas empresas que participaron de Building Happiness y que además usan Book, nosotros también utilizamos esos datos, ¿ya? Datos, por ejemplo, de rotación, de renuncia, y eso también nos permitió hacer un cruce, que un poquito más adelante les vamos a contar qué es lo que obtuvimos. Y después la tercera fuente de información fue una encuesta complementaria que le hicimos a los gerentes de recursos humanos o, bueno, profesionales de recursos humanos para poder entender de mejor manera qué políticas o iniciativas cuenta la empresa para también justamente ver cómo ciertas políticas organizacionales también podrían influir en la percepción que tienen las personas respecto a su nivel de bienestar y nivel de felicidad. Entonces, tres fuentes de información. Y aquí para que también, bueno, nos hagamos un poco una idea sobre la muestra, ya les comenté que más de 75.000 colaboradores de 755 organizaciones. La mayoría de los colaboradores de las empresas están en Chile, ya, 65% Chile, 25% Colombia, 10% Perú y el próximo año vamos a estar en México también. En relación al género, vemos que el 53% son hombres, 47% mujeres, pero en términos de género vemos que estamos súper bien representando a hombres y mujeres. Después, respecto a estos colaboradores, cómo se distribuyen según el tamaño de la empresa, vemos que la mitad de estos colaboradores están en empresas de más de 500 colaboradores, pero de todas formas estamos también representando a empresas más pequeñas, de menos de 100 colaboradores. Y por último, respecto a la edad, también representamos a estos diferentes grupos etarios, donde, bueno, la mayoría son millennials, 55%, seguido por la generación X, que son estos colaboradores que tienen entre 44 y 59 años, seguido por la generación Z, que serían estos colaboradores más jóvenes, los recién egresados, y por último un 4% de baby boomers, que serían estos colaboradores de 60 años o más. Entonces aquí una foto de la muestra que en el fondo es representada en los resultados del estudio que les vamos a presentar a continuación. Bueno, vámonos a los principales resultados. Como dijo la Cata al principio, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, en el qué tan felices son las personas en su lugar de trabajo, eh, por qué la felicidad es importante y luego los 5 predictores. Entonces, vámonos al primer punto, qué tan felices son las personas en su trabajo. Y acá, en el fondo, es como la foto del resultado principal. En el fondo, pudimos ver que en Chile el 78% de los colaboradores se declaró feliz en su lugar de trabajo. Y esto es a partir de la encuesta Building Happiness, o sea, de las empresas que decidieron participar en esta medición. Y esto si lo comparamos con una encuesta que hicimos nosotros mismos previamente, a inicios de este mismo año, pero que era abierta a personas que quisieran responder una encuesta, no enmarcada en Building Happiness, digamos. Hicimos una pregunta muy similar y ahí nos dijeron que el 60% de esas personas que contestaron se consideraba feliz en su lugar de trabajo. Por lo tanto, acá hay una primera brecha que es un resultado importante, que es que los colaboradores de las empresas que están midiendo su felicidad y que por lo tanto intuimos que están avanzando y tienen iniciativas para avanzar en la felicidad, tienen colaboradores más felices que el promedio, ¿ya? Ese es un primer hallazgo y es un respaldo en el fondo a todas las empresas que independientemente del instrumento que estén usando, que estén midiendo la felicidad, el clima, el bienestar y que estén teniendo iniciativas para mejorar, tienen colaboradores más felices que el promedio. Ese es como un primer resultado. Luego hicimos una segmentación bueno, por sexo no hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la felicidad, pero lo que sí es que hay diferencias según tramo etario, ¿ya? Y acá lo que vimos es que las generaciones más jóvenes, que son las dos primeras barritas que aparecen ahí, la generación Z y la generación millennial, son menos felices que las generaciones mayores, ¿ya? Que están ahí la tercera y la cuarta barrita, que es la generación X y Baby Boomer, ¿ya? Y esto puede tener distintas razones. Ahí más adelante quizás también nos va a dar un poco de luces cuando hablemos sobre los predictores. Pero lo que pasa probablemente es que cada persona es distinta, ¿verdad? Cada persona le otorga un valor distinto
a los distintos aspectos de la felicidad y por lo tanto es importante desde la organización entender quiénes están en mi empresa, ¿verdad? En qué creen estas personas, a qué le otorgan mayor valor, porque de esa manera yo voy a ir detectando, bueno, qué acciones tengo que tomar para poder satisfacer esas necesidades que tienen. Entonces, por ejemplo, generaciones más jóvenes a veces le dan mayor valor al propósito, por ejemplo, de la organización, son más exigentes respecto a eso también. Y es importante, me imagino que a los consumidores en el fondo es como el símil del consumidor con el colaborador. O sea, hoy en día se está hablando mucho que los consumidores le dan importancia a estos aspectos y por lo tanto esos mismos consumidores también son colaboradores de empresas. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y otro hallazgo de esta misma lámina es que en Chile, en general, estamos más bajos que el promedio de los otros países en los que medimos, ¿ya? En Chile, el resultado a nivel LATAM fue de 81% y en Chile fue de 78%, ¿ya? Entonces estamos más bajos que Colombia y que Perú en términos de felicidad organizacional. Dale nomás, Cata. Y acá haciendo un doble clic en la industria, en el sector de comercio, vimos que incluso el sector de comercio está más bajo que el promedio en Chile, ¿ya? En comercio estamos en un 71% de colaboradores felices. Igual entendemos que en la Cámara hay distintos sectores también, empresas de distintos sectores, así que está aquí la foto de todas las industrias que medimos. De todas maneras, en el estudio van a poder encontrar mayor detalle. Pero si se fijan, las que están por sobre el promedio de 81%, perdón, de 78% para Chile, de la minería, fundaciones, la industria, el sector financiero, tecnológico, y de ahí para abajo estamos como ya en el promedio o bajo promedio. Y comercio está en el último cuarto, así que obviamente que es un desafío y hay que poner foco en los aspectos en que estamos más bajos, ¿verdad? Y haciendo un doble clic de nuevo, revisamos en qué dimensiones podían estar más bajos, donde tuviéramos más brecha en el sector de comercio. Y resulta que no hay ninguno que específicamente destaque. O sea, que en comercio estamos en cada una de las dimensiones. Recordemos que esta encuesta tiene 4 pilares. Cada pilar tiene varias preguntas. eh, y al revisar vimos que en todas esas preguntas el sector de comercio estaba más bajo que el promedio, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante también desde la misma empresa saber y poder diagnosticar en el fondo cuál de los aspectos es el que yo puedo mejorar, en dónde está como el accionable, quizás que me va a generar mayor impacto en el corto plazo para poder generar una iniciativa que aborde esa dimensión. Ahora vámonos a el segundo punto, el por qué la felicidad es importante para el negocio. Y acá lo que quisimos hacer, porque como bien decía Paula al principio, relacionamos ya la felicidad con productividad, pero en general muchas veces está relacionada con aspectos como motivación, compromiso, en el fondo que las personas más felices son más creativas, ¿ya? Y que a veces nos cuesta aterrizar un poco estos conceptos con algo que para el negocio sea importante, ¿ya? Y ahí es como nuestra responsabilidad desde el área de personas poder conectar un indicador como es felicidad, y que a veces puede sonar un poco abstracto, con algo que realmente me lo aterrice a un dolor del negocio, ¿ya? Y acá lo que quisimos hacer en este estudio es precisamente eso, darle una herramienta al área de personas para conectar con ese dolor importante para la empresa. Y relacionamos la proporción de colaboradores felices, y eso es lo que ven en el eje X, en el eje horizontal, en el fondo es la proporción de colaboradores felices de las empresas con la tasa de rotación, que es lo que se ve en el eje vertical. Entonces, vemos que a medida que avanzamos, o sea, que tenemos más colaboradores felices en la organización, disminuye la tasa de rotación de las empresas. Y eh, y ahí hay una diferencia en el fondo, si uno pasa de 60% a un poco más de 90%, son casi 10 puntos porcentuales de diferencia
la tasa de rotación y eso es muy, muy significativo para una empresa. Em, entonces, ese es un hallazgo súper importante y pasa lo mismo con la tasa de renuncia. Ya en el estudio, además, eh, hicimos el análisis para las tasas de renuncia y es el mismo fenómeno. Entonces, creo que como una primera mirada es importantísimo tener esto muy claro, porque además esto tiene muchos costos, ¿verdad? Para el negocio. No solamente es la búsqueda de una nueva persona, ¿verdad? Para reemplazar, sino que se genera pérdida de conocimiento, de know-how dentro de la organización. Hay pérdida de productividad porque hay un momento en que no tengo una persona y la nueva persona probablemente se va a demorar unos meses en ser realmente productivo. Va a haber costos de capacitación, obviamente. Por otro lado, las áreas que quedan con menos personas tienen mayor sobrecarga de trabajo, lo cual es un problema también para el bienestar. Y hay una potencial fuga de talento. En el fondo, cuando yo estoy en una organización que tiene un alto nivel de rotación, soy más propenso quizás a querer irme, a querer mirar para otro lado, porque veo que mi empresa quizás no está fidelizando el talento. Entonces, em, es importante este hallazgo en el fondo y quizás ustedes encuentran otras formas de poder conectar el bienestar con un indicador que sea muy relevante para el negocio, que le interese al gerente general, al gerente de operaciones y en el fondo donde uno puede hacer un aporte desde el área de personas a un dolor operacional. Ya. Y ahora, la pregunta que probablemente todos se hacen, ¿cómo podemos realmente generar felicidad laboral? Y cuando hablamos de felicidad, de nuevo, de repente es algo súper amplio, y lo que nosotros tratamos de hacer es poder bajar este concepto y encontrar los 5 predictores más relevantes para la felicidad laboral. ¿Ya? Entonces aquí están como las 5 claves. Si es que nosotros queremos focalizar nuestra energía, focalizar nuestras iniciativas en algo, aquí tenemos las 5 claves porque en el fondo nosotros vemos que estas son las que en mayor medida predicen la felicidad. Entonces, la primera tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿ya? Colaboradores que tienen un sentido de pertenencia a la empresa tienen 5 veces más probabilidades de ser felices en el trabajo, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con sentido de pertenencia? En simple, es esta idea de que una persona se sienta orgulloso de pertenecer a la empresa, ¿ya? Se sienta parte de una familia, se sienta parte de un proyecto común, se sienta parte de un barco en el fondo que rema en la misma dirección, ¿ya? Y esto es súper interesante porque no sé si es que alguno de ustedes se acuerda de esta pirámide de las necesidades de Maslow. Bueno, ya hace muchos años Maslow dijo que una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de afiliación, ¿verdad? Y esto del sentido de pertenencia va en esa misma línea, ¿ya? Como seres humanos tenemos esta necesidad de sentir que pertenecemos a algo y el sentido de pertenencia finalmente lo que habla es de eso, ¿ya? De que un colaborador efectivamente que se siente perteneciente a una empresa tiene mayores probabilidades de ser feliz en el trabajo, ¿ya? Entonces, el sentido de pertenencia es el predictor más fuerte de la felicidad laboral. Después, en segundo lugar, aquellas personas que creen que su trabajo tiene un propósito tienen 3,5 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo, ¿ya? Entonces, también aquí vemos el trabajo con propósito de verdad puede hacer una diferencia en la felicidad de los colaboradores. Y es que si es que uno lo piensa también en uno mismo, cuando uno siente que está trabajando por una causa mayor, probablemente el trabajo va a ser más desde el querer que desde el deber, ¿verdad? Y obviamente eso también influye en emociones positivas que uno puede tener en el fondo asociados al trabajo. Y además, también está demostrado que cuando una persona trabaja con un propósito, con un sentido, finalmente lo que se está haciendo es gatillando una motivación intrínseca. ¿Ya? Y estas motivaciones intrínsecas, es decir, estas que vienen desde adentro, que vienen desde la guata, finalmente son más duraderas, más estables a través del tiempo. Entonces, aquí también tenemos este hallazgo de que este trabajo con propósito no estaría influyendo positivamente, o sea, no solo estaría influyendo positivamente en la felicidad del trabajo, sino que también en contar con colaboradores que estén motivados, comprometidos.
Después, en tercer lugar, tenemos el reconocimiento, ¿ya? Aquellos colaboradores que se sienten reconocidos y valorados en el trabajo tienen 2,2 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo. Y probablemente, bueno, este resultado también puede que les haga sentido a muchos, ¿ya? Y aquí más que de repente dar razones respecto a esto, a mí me gusta hacer este ejercicio de que recordemos cómo nos sentimos todos cuando fuimos reconocidos por un buen trabajo. Cuando recibimos ese reconocimiento de un jefe, cuando sentimos ese reconocimiento tal vez de un par, probablemente sentimos gratitud, sentimos seguridad en el trabajo que estábamos haciendo y finalmente así es como opera el reconocimiento, ¿ya? Cuando uno reconoce a una persona, cuando un colaborador se siente reconocido, se va a sentir más seguro y va a tener también mayor autoestima, ¿verdad? Y finalmente esto también es clave. O sea, yo ahora les pregunto, em, ¿alguna vez han visto a un colaborador con baja autoestima que esté proponiendo ideas nuevas, que esté creando, que esté innovando? Probablemente son pocas, ¿ya? Entonces, este tema del reconocimiento no solo va a estar influyendo fuertemente en esta probabilidad de ser feliz en el trabajo, sino que también va a estar influyendo en que este colaborador esté con ganas de proponer, de crear, de ir un paso más allá. Entonces, también acá hablamos de compromiso. En cuarto punto tenemos el tema de la conciliación. Paula lo anticipó cuando respondió la primera pregunta y nos damos cuenta que efectivamente colaboradores que logran conciliar su vida laboral y personal tienen 2,1 veces más probabilidades de ser felices en el trabajo, ¿ya? Y este concepto de conciliación sabemos que no es nuevo, ¿ya? Sabemos que ya hay muchas empresas buscando fomentar la conciliación al interior de sus empresas. Y esto es clave, o sea, de nuevo, es uno de los 5 predictores más fuertes en felicidad laboral. Y también, bueno, desde otro estudio que hicimos en Book, que es la radiografía de las mujeres en el trabajo, nosotros también nos dimos cuenta de que aquellas personas que están más satisfechas con su capacidad de conciliar, por lo general también están mucho más fidelizadas al trabajo, ya tienen menor intención de renuncia. Entonces, de nuevo, esto de la conciliación es algo que se debe buscar y que finalmente también influye fuertemente en que una persona pueda ser feliz en el trabajo. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos la remuneración, ¿ya? Cuando un colaborador percibe que su remuneración es acorde al trabajo que realiza, tiene 2 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo, ¿ya? Y ahora, bueno, ¿esto significa que hay que subirle el sueldo a todos los colaboradores? Obviamente no, ¿ya? Pero un poquito más adelante vamos a mostrarles algunas prácticas que pueden influir en que esta percepción mejore, ¿ya? Y aquí en el fondo vemos el tema de tener, por ejemplo, políticas de remuneración o transparentar las bandas salariales puede ser una medida en que en el fondo influye en que la persona perciba que su remuneración es justa, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, estas son las 5 claves, ¿ya? O sea, si ustedes me preguntan, ¿dónde tengo que poner el foco si es que quiero empezar, si es que quiero aventurarme en este camino de la felicidad organizacional? Estos serían, en el fondo, los 5 ámbitos donde si una empresa invierte, probablemente va a tener más probabilidades de efectivamente tener el impacto que decíamos en felicidad laboral. Y también, bueno, creemos que esto es interesante porque también Paula, Leslie hablaban de la importancia de comprender la felicidad, el bienestar desde una mirada integral. Y nosotros creemos que justamente estos 5 predictores van en esa misma línea, ¿ya? O sea, tenemos la remuneración, que finalmente lo que está influyendo es directamente en el bienestar financiero de un colaborador. Tenemos la conciliación, que influye en el bienestar personal, el bienestar familiar. Después el reconocimiento, que influye en el autoestima, el bienestar profesional. Y ya cuando hablamos de trabajo con propósito, sentido de pertenencia, acá podemos estar influyendo tal vez en este bienestar tal vez un poquito más trascendental, ¿ya? Entonces, estos, en el fondo, distintos factores están haciéndose cargo del bienestar desde una mirada bastante integral y aquí nosotros también, un poco, cuando lo conversábamos, dijimos, bueno, esto puede estar representado claramente en un barco, ¿ya? Y un poco este barco también nos ayuda para recordar estos factores. Donde tenemos
que en primer lugar, para que un barco efectivamente pueda navegar, necesita de una base, ¿verdad? De una base sólida, de una base estable, de una base que esté concreta. Y ahí nosotros pensamos en la importancia de la remuneración y de la conciliación. Sabemos que estos dos aspectos son factores que ya estamos hablando hace más tiempo. Para muchas organizaciones tal vez también son elementos ya higiénicos, pero esto no significa que no sean importantes. Ya finalmente son una base necesaria que toda empresa, que toda organización y que todo colaborador necesita para finalmente este bienestar, ¿ya? Y ya teniendo esta base sólida, nosotros tenemos este mástil, ¿ya? Este mástil que nosotros asociamos al reconocimiento. Ya este mástil que está firme, que está en el fondo bien anclado, también puede representarse por un colaborador que se siente reconocido, que tiene autoestima y que está finalmente bien parado, ¿verdad? Ahí como dispuesto a nuevos desafíos. Y sobre este mástil después tenemos estas velas que nosotros representamos con el trabajo con propósito y también con el sentido de pertenencia, donde finalmente son estas velas las que posibilitan que este barco navegue con dirección y también con velocidad. Entonces, aquí de nuevo les dejamos las 5 claves de cómo fomentar la felicidad organizacional y de todas maneras, si es que quieren profundizar en cada uno de estos aspectos, pueden encontrar ahí más detalles en el estudio. Y aquí, bueno, me faltó esta flechita. De nuevo, cada uno de estos factores vemos que empieza desde elementos muy materiales hasta los más trascendentales, dando cuenta de el bienestar integral. Gracias, Cata. Bueno, y luego a partir de que ya determinamos estos factores, estos predictores de la felicidad organizacional, y dijimos, bueno, pero ¿cuánto de la felicidad que tiene un colaborador, ¿verdad? Depende de sí mismo, porque obviamente que hay un nivel que depende de uno mismo, el cuán feliz soy, y también cuánto depende de lo que yo haga como organización, ¿verdad? De las políticas, de las prácticas, de las iniciativas que yo defina en la organización. Y ahí encontramos que 30% de lo que varía la felicidad laboral de un colaborador se debe a estas políticas en las que somos capaces de influir desde la organización. Y entonces esto nos da un ámbito de acción bastante importante en el cual podemos ir haciendo acciones e iniciativas para ir moviendo eh, estas palancas, ¿verdad? Estos factores que finalmente van a ayudarme a avanzar en felicidad. Entonces vamos a dar acá 2 ejemplos. En el estudio van a poder encontrar más, ¿ya? Pero lo que hicimos acá fue cruzar las iniciativas que tenían las organizaciones que se midieron con las distintas dimensiones de la encuesta, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, comparamos las empresas que sí tienen ciertas políticas con las que no tienen ciertas políticas y su resultado luego en esa dimensión. Entonces, por ejemplo, acá nos fijamos en la política de tener una instancia periódicas de comunicación con sus colaboradores. ¿Ya? Hay empresas que sí tienen una instancia frecuente, ¿verdad? Donde se comunica, se reúne toda la empresa, se comunica cuáles son los objetivos de corto, mediano, largo plazo, cómo le está yendo al negocio, qué cosas hemos logrado hacer, cuáles son los desafíos que no hemos logrado, una comunicación súper abierta, transparente, donde se permite la discusión. Y en el fondo, las empresas que sí tienen estas instancias, sus colaboradores tienen un mayor sentido de pertenencia. Es más fácil que ellos conecten con los desafíos, con los obstáculos, con las cosas que sí estamos logrando y en el fondo como con el plan de la empresa, ¿verdad? Y eso hace que ese sentido de pertenencia sea mayor en estas personas. Estos son todos resultados, todas estas diferencias que estamos presentando acá son diferencias significativas, ¿ya? O sea, a pesar de que uno pueda ver que igual el sentido de pertenencia en las que no existe esta política es alto, hay una diferencia significativa cuando hay instancias de comunicación. Y el segundo ejemplo que queríamos dar va en cuanto a remuneración justa. Si se fijaron, los 2 ejemplos que estamos dando son los que algunos que comentó la Cata, ¿verdad? Eh, entonces acá comparamos la política de remuneración. Aquellas empresas que no tienen una política de remuneración definida,
versus las que sí tienen una política de remuneración, ¿ya? Y vimos cómo esto impactaba en la percepción del colaborador de tener una remuneración justa, ¿ya? No significa una remuneración sobre el mercado o nada, sino que una remuneración que sea justa en mi organización acorde a mis responsabilidades, ¿ya? Y vemos que, de nuevo, existe una diferencia significativa en esa percepción por parte de los colaboradores en aquellas empresas que sí tienen esta política, donde hay una definición respecto, no sé, a los aumentos, por ejemplo, anuales, a los ajustes por ciertos conceptos, a los bonos que se van a dar o a la periodicidad en la cual se ajustan ciertas cosas. O sea, en el fondo tener una política, un rayado de cancha claro, ayuda a que las personas sientan que su remuneración es acorde al trabajo que realizan. Entonces, esos son dos ejemplos. De nuevo, en el estudio van a poder encontrar más iniciativas que van apuntando a los distintos predictores de felicidad. Así que ahora los vamos a dejar con las conclusiones, un poco para repasar como esta presentación que hemos hecho. En primer lugar, los colaboradores en las organizaciones que se miden tienen mejores índices de felicidad que el promedio y acá obviamente intuimos que es porque estas empresas están preocupadas de este tema y están avanzando en esta dirección. En segundo lugar, los jóvenes tienen menores índices de felicidad eh, que otras generaciones, especialmente en Chile, y esto es importante notarlo y saberlo desde las áreas de personas, sobre todo, obviamente, de las empresas que tienen mayor proporción de trabajadores jóvenes, porque hay que poner el foco y hay que entender qué es lo que ellos, a qué le entregan valor, ¿ya? Porque ahí está la clave en el fondo de qué accionables yo debiera hacer desde mi empresa. Luego, las organizaciones con mayores índices de felicidad presentan menor tasa de rotación y de renuncia, y esto es uno de los principales hallazgos. En el fondo, recordemos que esto nos permite conectar la felicidad, en el fondo, generar iniciativas para la felicidad va a disminuir la tasa de rotación y renuncia, que es un aspecto importante para el negocio. Y los 5 predictores más relevantes son el sentido de pertenencia, el trabajo con propósito, el reconocimiento, la conciliación y remuneración. Y en último lugar, las políticas y prácticas de la organización tienen un efecto significativo en la felicidad de las personas. O sea, lo que yo haga desde mi organización, si es que va dirigido en la dirección correcta, ¿verdad? Donde yo tengo una brecha, sí puede generar un cambio significativo en la felicidad. Y eso es importante tomarle el peso, porque no es cualquier política y no es cualquier práctica, tiene que ser en el fondo en base a lo que hoy día tengo una brecha y que sea un factor que efectivamente tenga un impacto en la felicidad. Y la invitación un poco ahora para cerrar es a tomarse este tema, ¿verdad?, en serio, poder medirse con el instrumento que a ustedes les haga sentido, ¿ya? Un instrumento que puedan replicar en el tiempo, con el que se puedan comparar hacia atrás en qué cosas han avanzado, ¿ya? Porque medirse es la base de todo. Mapear las iniciativas que hoy estamos teniendo y que pueden ir abordando las distintas dimensiones que yo estoy midiendo como empresa y las que yo le entrego importancia, ¿verdad? Saber qué iniciativas estoy haciendo y hacia dónde van apuntando cada una de estas iniciativas. Es importante como tener eso claro, hacer el match entre las dimensiones, ¿verdad?, del bienestar que yo quiero medir versus estas iniciativas políticas y prácticas que tengo en la organización. Entender bien estos predictores, ¿ya? Acá les presentamos los 5 predictores a partir del estudio Building Happiness y o sea, del estudio de felicidad a partir de la encuesta Building Happiness. Entonces, entendiendo estos predictores y entendiendo el impacto que pueden generar, yo puedo poner foco, puedo priorizar, ¿verdad? Em, y eso, bueno, y en base a todo eso, generar estos accionables que son para mi organización particular, ¿ya? Porque acá el estudio obviamente está analizado de manera agregada en todas las organizaciones, pero cada empresa es distinta de la otra y puede tener un foco diferente. Así que eso, los invito, ahí el QR va para la descarga del estudio si quieren leer más detalles.
Así que los invito ahí a profundizar también en ese tema. Muchísimas gracias, Leslie. ¿Hay algunas consultas para ustedes ahí con el equipo? Dice, hola a todos, cualquier buen día. ¿Desde dónde surgen los 5 predictores y su efecto en la felicidad? Dale, Cata, ¿o no? Ya. Em, Muchas gracias, Gustavo, por la consulta. Em, en este estudio utilizamos 3 fuentes de información. Entonces, respecto a los 5 predictores, ¿cómo surgen? Estos surgen a partir del cuestionario de Building Happiness, donde nosotros le preguntamos a los colaboradores qué tan, no sé, qué tan de acuerdo están con que su remuneración es acorde a sus responsabilidades, les preguntamos sobre sentido de pertenencia, en el fondo, todos estos 5 predictores que mencionamos. Y lo que hicimos fue, así más en concreto, hicimos una regresión, ¿ya? Entonces dijimos, en el fondo, cómo estos factores predicen la felicidad laboral, ¿ya? Y así es como finalmente surgieron estos 5 predictores. Estos 5 predictores fueron los que en mayor medida predicen la felicidad laboral a partir de una regresión y que además son estadísticamente significativos, ¿ya? Y Ahí, el efecto, pa- dale. perdón, para complementar, la encuesta tiene 28 preguntas, ¿ya? Y en el fondo acá resumimos, o sea, la regresión en el fondo que se hizo pudo determinar los 5 más importantes, ¿ya? Pero para dar ese contexto que la encuesta tiene 28 dimensiones. Eso. Y respecto a tu segunda pregunta sobre el efecto en la felicidad, ahí lo que hicimos fue cruzar los datos de percepción en el fondo de Building Happiness, de la pregunta ¿qué tan feliz eres en el trabajo? Y esto lo cruzamos con las tasas de rotación y de renuncia de las empresas que participaron en Building Happiness. Entonces, por ejemplo, la empresa A tuvo un 75% de colaboradores felices y eso lo cruzamos con su tasa de rotación y renuncia. Y eso lo hicimos para más de 700 empresas y lo que nosotros vimos en el gráfico en el fondo es el promedio. Entonces, en el fondo lo que muestra ese gráfico es en promedio cuál es la tasa de rotación y de renuncia en base a la proporción de colaboradores felices. ¿Ya? Y creo que ahí respondo a tu pregunta, pero básicamente para el efecto de felicidad, lo que hicimos y que creemos que puede ser súper distintivo de este estudio fue hacer este cruce, ¿ya? Entre proporción de colaboradores felices e indicadores súper concretos, súper reales de rotación y renuncia en base al 2024, ¿ya? Entonces, para cada empresa vimos mensualmente su tasa de rotación, renuncia, hicimos el promedio y así surge ese hallazgo. Excelente, gracias. Después dice, ¿qué iniciativas de reconocimiento, nos pregunta Nadia, que no sean monetarias han visto ustedes en el benchmark de empresas y que han sido exitosas? Bueno, aquí también en el estudio lo pueden encontrar. Ahí Leslie comentó 2 iniciativas, 2 políticas que efectivamente generan diferencias significativas en felicidad. Y una que no se mencionó, pero que va en línea con esa pregunta, tiene que ver con las evaluaciones de desempeño. Ya contar con evaluaciones de desempeño al menos 2 veces al año influye positivamente en el reconocimiento del colaborador y también en felicidad. Entonces, ahí uno podría tener una iniciativa no monetaria, ¿verdad? En el fondo, como una evaluación de desempeño se entiende como una instancia formal, donde una persona reconoce los logros, menciona en el fondo aquellos aspectos de mejora. Y finalmente esta instancia más formal de realmente poder en el fondo reflexionar sobre lo que se ha alcanzado, pensar sobre el futuro, y en el fondo, bueno, ahí hay una iniciativa que podría ser efectiva para tanto el reconocimiento como la felicidad. Ya, a ver. Súper. Y hay otra que nos pregunta Iñaki que dice, ¿por qué creen que Chile muestra los menores niveles de felicidad? ¿Voy yo o vas tú, Les? Dale, dale. Ya, esta pregunta la verdad es difícil, ¿ya? Em, bueno, esto de menores niveles de felicidad es comparado con Colombia y Perú.
Y en el caso de Chile, la verdad es que cuando uno empieza a ver los distintos indicadores y las distintas dimensiones que al menos mide Building Happiness, en general Chile muestra menores niveles en todo, ¿ya? Entonces, hace sentido de que finalmente también mostremos los menores niveles de felicidad. Pero, por ejemplo, para ser un poquito más concreta, eh, ¿cuáles son aquellos indicadores donde en Chile tenemos en el fondo mayor brecha con los otros países? La primera tiene que ver con las iniciativas de bienestar. Ya en general los colaboradores chilenos están menos satisfechos con las iniciativas de bienestar que ofrecen las organizaciones en comparación con otros países, organizaciones de otros países. Y también uno que, bueno, llama bastante la atención, tiene que ver con las oportunidades de desarrollo profesional, ¿ya? Este aspecto, bueno, no apareció como uno de los 5 predictores, pero también, o sea, es un elemento, es un factor que tiene una correlación con felicidad, es algo que uno también escucha en conversaciones, de que la falta de oportunidades de desarrollo son un elemento bastante importante, por ejemplo, en la decisión de renuncia. Y nosotros vemos que en Chile, o al menos las organizaciones chilenas en promedio, obviamente las generalizaciones nunca son positivas, pero en promedio también en el fondo nos falta un poquito todavía por avanzar, ¿ya? Ahora, igual, de noticias positivas, Chile muestra muy buenas relaciones interpersonales, ¿ya? Em, y ahí, bueno, ustedes creo que pueden también entrar ahí al estudio. El estudio, además de todos los resultados agregados, hacia el final tenemos un zoom por país, donde está un zoom para el caso de empresas chilenas, para empresas peruanas y colombianas, y ahí ustedes también pueden hacerlo con la comparación y bueno, en realidad sacar también propias conclusiones, porque son muchos datos, como decía la Les, son 28 las variables, y ahí obviamente se puede profundizar un montón. ¿Y cómo uno se puede inscribir entonces ahí, Cata o Leslie, en el estudio en Building Happiness? Sí, a ver, la convocatoria es abierta, ya se pueden inscribir empresas que sean clientes de Book o no sean clientes de Book, da lo mismo. Tenemos una página web que la voy a dejar acá en el chat, que es buildinghappiness.org, la estoy copiando. Em, y en el fondo, es importante, bueno, de cualquier país, de Chile, Perú, Colombia, el próximo año México, la aplicación, ya están en las inscripciones abiertas, y la aplicación de la encuesta se hace de manera anual, eh, y alrededor de abril-mayo, ¿ok? Lo hacen como todas las organizaciones en un mismo periodo. Hay 4 fechas disponibles para que cada empresa elija dónde, en qué periodo quiere, pero en el fondo en un marco de 2 meses ahí de, de plazo. Eh, Parece que lo copié ahora sí lo voy a copiar. Ahí quedó el link Sí. para todos, se pueden meter ahí y obtener más información y ahí mismo está el formulario para inscripción. Ya, perfecto. Silvia nos dice, hola, el formulario de descarga del estudio no está habilitado para ingresar por correo Gmail. Mira, lo otro que podemos hacer es mandarlo a la cámara también. Eso Eh, no lo podemos distribuir. lo podemos distribuir, ya, perfecto. Lo mandamos y de todas maneras vamos a habilitarlo desde Book. Y la presentación ahí vemos si la podemos compartir a la gente que hoy día participó con nosotros. Sí, de todas maneras, feliz. La idea es que Ya, ojalá lo usen. O sea, nuestro mayor foco es que ojalá esta información se use y que sea una herramienta para las empresas y avanzar en este tema. Ahí preguntaron buenísimo. también sobre un libro. La Cata le encanta este tema. Así que si tenéis alguna recomendación de Sí. libro, Sí, mira, justo estoy en mi casa, así que leí la pregunta y me di vuelta a buscar, pero mira, este es uno, ay, no se ve. Bueno, hay uno que se llama Felicidad o Happiness, así súper simple, que es del Harvard Business Review Press. Ya, el Harvard Business Review saca como compilados de distintos temas, que son todos asociados como a inteligencia emocional. Y acá hay uno de felicidad, hay uno de propósito, hay uno de pasión, hay uno de confianza, y son libros súper cortitos y todos como basados en evidencia. Ya, o sea, las personas que escriben
en el Harvard Business Review, que en el fondo son estos artículos súper conocidos, profesores escriben estos pequeños como artículos y en este libro puedes encontrar, em, ¿cómo se dice? Distintos como, así como cortito y bien al grano, ¿ya? Después hay uno que me encanta, que tal vez igual lo voy a recomendar. No va tan en línea con felicidad organizacional, pero sí felicidad personal. Y creo que también uno cuando trabaja en una empresa, si es que uno cultiva la propia felicidad, eso también se expande, que tiene que ver con el libro que se llama La ciencia de la felicidad, de la Sonja Lyubomirsky. Ya, es un apellido difícil, pero La ciencia de la felicidad, que este estudio también es basado en evidencia, toma las últimas investigaciones hechas en ya las últimas décadas y básicamente lo que te dice es cómo tú puedes cultivar tu propia felicidad con acciones súper concretas y cotidianas. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema de la gratitud y otras cosas. Y ahora el último que me estoy leyendo, que también va muy en línea con la felicidad organizacional, se llama The Employee Experience Advantage, ¿ya? Que lo que hace es, básicamente, cuando uno habla de felicidad organizacional, se siente como un poco en el aire, y lo que este libro hace es materializarlo en lo que tiene que ver con la experiencia de un colaborador. Entonces, un poco te hace un recorrido de la experiencia del colaborador súper concreto, y súper, bueno, basado en profesionales de recursos humanos y te ayuda un poco a ver, en el fondo, y analizar cómo distintos elementos te pueden ayudar a que tu colaborador esté feliz, esté comprometido en base a estas distintas etapas del journey que tiene un colaborador para finalmente poder no solo atraer, sino que también fidelizar al talento. Así que hay 3 recomendaciones de libro. Me encantó esa pregunta. Sí, sí, ahí está. Muchísimas gracias por la recomendación y ya como para ir cerrando en estos 2 minutitos, ¿hay algunas otras iniciativas organizacionales que ustedes consideran que tienen impacto en la felicidad, aparte de los temas de evaluación de desempeño o de tener una política de remuneraciones? ¿Hay algunas otras cosas que ustedes tengan como tips que están haciendo las empresas que tengan impacto en la felicidad? Sí, tenemos ahí en el estudio también pueden encontrarlos, pero por ejemplo, beneficios flexibles. ¿Ya? Que una empresa ofrezca beneficios flexibles es una política que puede influir positivamente, o sea, que influye positivamente en la felicidad organizacional, ¿ya? Empresas que ofrecen esto presentan mejores niveles de felicidad. ¿Y a qué nos referimos con beneficios flexibles? Bueno, voy a contar un poco el caso de Book, porque bueno, es el que tengo más de cerca, pero nosotros básicamente recibimos un número de puntos al año y estos puntos yo los distribuyo en función a los beneficios que a mí me interesan. Entonces esto también va muy de la mano con lo que decía Leslie respecto a que tal vez las necesidades o las aspiraciones de las generaciones jóvenes son distintas a las de, por ejemplo, las generaciones de mayor edad. Entonces aquí finalmente lo que podemos dar con esto de los beneficios flexibles es que cada persona pueda acceder a los beneficios que más le gusten. No sé, tal vez una persona va a tomar el beneficio del gimnasio, tal vez otra persona quiere un seguro para su mascota, mientras que otro quiere un seguro complementario, por ejemplo. Entonces ahí el beneficio flexible puede ser una política. Bueno, hablamos de las evaluaciones de desempeño, también políticas de teletrabajo, que esto va muy en línea con esto que hablabas tú, Paula, de la flexibilidad laboral, que también permite la conciliación. Las instancias de comunicación periódica, también lo mencionamos. Y bueno, también aquí para aquellas empresas que tal vez tienen los recursos y tienen el espacio, también vimos que aquellas organizaciones que, por ejemplo, cuentan con espacios de esparcimiento en la oficina, también muestran mayores niveles de felicidad. Pero de nuevo, ahí en el estudio van a poder encontrar políticas, iniciativas, algunas que significan una inversión monetaria, otras que no, pero que finalmente nosotros encontramos que influyen significativamente en la felicidad laboral. Buenísimo. ¿Y hay algún indicador relacionado con el estilo de liderazgo? Porque a veces nos pasa en la práctica a todos los que trabajamos en el mundo persona que nos vemos enfrentados a que nos gusta mucho la organización, ¿cierto? Que tenemos beneficios, tenemos hartas cosas implementadas en esa línea, pero a veces los liderazgos son un poco más reticentes a este tipo de iniciativas. ¿Tienen alguna mirada también desde ahí? Que sea un liderazgo más facilitador de climas de trabajo que se orienten a la conciliación trabajo-familia, por ejemplo. Lamentablemente no, pero lo tenemos Ya. anotadísimo para la próxima Ah, versión del perfecto. estudio, poder profundizar ahí en el tema de liderazgo. Lo que En sí el estilo de liderazgo. encontramos, claro, estilo de liderazgo. Vemos que la autonomía, o sea, colaboradores que
tienen más autonomía para Claro, trabajar está correlacionado con también felicidad, porque finalmente tenemos esta libertad para realmente poder crear. eh, pero así directo en estilos de liderazgo no lo tenemos, pero pretendemos sacar algo ahí claro. el próximo año, Eh, profundizar en ese tema. Claro, sería bueno como qué estilos de liderazgo en el fondo o cómo impacta el estilo de liderazgo en la felicidad al revés, digamos, el estilo de liderazgo autocrático, el estilo de liderazgo colaborativo, etcétera. Buenísimo, hoy podríamos hablar toda la mañana de esto, me encanta. Les agradezco muchísimo su tiempo a todos quienes participaron activamente, nos hicieron preguntas. La verdad es que en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago les deseo que tengan una excelente jornada de trabajo, así que nos estaremos viendo, ojalá en nuevas oportunidades y vamos a ir a revisar el estudio con más detalle y, por supuesto, ver para participar en el estudio para esta versión. Un abrazo grande a todos, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao, Chao. cuídense.